Warzone Paranormal. El brujo de Coyoacán. Bien recuerdo que fue un día sábado del mes de octubre del año 2023, cuando antes de ir a trabajar, yo le dije a mi esposa que en la tarde cuando llegara yo, que después de comer iríamos a ir a dar una vuelta, a pasear al parque, junto con nuestro pequeño hijo, de tan solo apenas 6 años de edad. Mi esposa, muy contenta, me dijo que sí, que me esperarían ansiosos. Para esto, ella empezó a preparar cosas para que lleváramos al parque, para que la pasáramos bien, una bonita tarde. Yo me fui a trabajar y recuerdo que al llegar, como eso de las 5, casi 6 de la tarde, nos dispusimos a ir a ese parque muy conocido en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Anduvimos caminando, comimos sándwiches que mi esposa había preparado, mi hijo se estaba divirtiendo y nosotros éramos felices de verlo jugar. Compramos cosas también y anduvimos caminando por todo el parque. Nunca nos imaginamos que el tiempo se nos pasaría rápido y como todo suceso anormal, el parque se fue vaciando. Mi esposa dijo que en la banca donde estábamos se le había olvidado una de sus bolsas, y el cual ella se regresó a esa banca. Ya habíamos caminado como escasos 10 minutos, y mi esposa, pensando que a lo mejor ya le habían robado su bolsa, se regresó corriendo. Yo seguí caminando con mi hijo a paso lento, pero fue en una de las áreas muy bonitas de ahí del parque, en donde recuerdo que mi pequeño hijo y yo íbamos caminando y empezamos a sentir un escalofrío horrible, porque mi hijo de hecho se abrazó a mí y me dijo que tenía mucho frío. Yo lo abracé así de su cabecita y lo pegué a mi cuerpo. Y seguimos caminando. Le dije que en cuanto su madre nos alcanzara, ya nos iríamos a la casa. No sé cómo pasó, de verdad. Esto realmente que nos sucedió fue algo increíble, porque nosotros nos percatamos de la presencia de una persona, ya que desde que íbamos caminando por ese pequeño puente, escuchábamos ruidos, como de un hombre doliéndose, de un hombre gritando, no sé, como si estuviera peleando con alguien o estuviese enfadado, pero eran ruidos que se escuchaban tenues, se escuchaban macabros. Mi hijo, al escuchar esas cosas, le dio más miedo. Yo no sentí tanto miedo, pero al principio solamente sentí escalofrío. Por eso fue de que abracé a mi hijo de su cabecita y lo pegué más a mi cuerpo, mientras continuábamos caminando poco a poco. Yo me acuerdo que íbamos caminando a la salida. Yo recuerdo bien que íbamos en trayecto ya hacia la salida del parque. Mas sin embargo, de verdad puedo asegurarlo que no sé cómo sucedió, más nos estábamos introduciendo dentro del parque. Mi pequeño hijo recuerdo que me decía que a dónde íbamos. Yo le mencionaba que ya nos íbamos a la casa, que continuáramos caminando. Mi pequeño hijo y yo caminábamos, pero esa cosa seguía con esos ruidos, y después de que vimos a ese hombre que iba vestido de una forma diferente, no como toda la gente andaba vestida. Esto no nada más lo viví o lo sentí yo. Yo me acuerdo que en ese momento había más gente, poca, pero había más gente ahí en el parque. Vimos a ese hombre que vestía con ropas negras, no sé, como si trajera una capa, una túnica de color negra que le tapaba la cabeza. Y recuerdo que ese hombre, ese señor, esa cosa, nos dijo que éramos intrusos, que íbamos a lamentar el que estuviéramos ahí en el parque a esas horas. Pero te juro que la hora era temprano. Yo recuerdo que escasas eran las 7, 8 de la noche.
No era más tarde, pero ya se miraba oscuro. De repente, el parque que había estado muy iluminado desde el día y cuando empezó a oscurecer esa tarde-noche, de repente quedó a oscuras. Se fue la luz. No entendíamos. Y yo empecé a preocuparme por mi esposa porque ella se había regresado por su bolsa. Después de que habíamos caminado escasos minutos. Yo recuerdo que cuando mi esposa se había regresado a recogerle su bolsa que había olvidado, eran como las 6:30 de la tarde noche. Estaba empezando apenas a caer la oscuridad. Por eso es de que ya teníamos pensado regresar a casa. Y puedo jurarlo que nosotros íbamos hacia la salida. Mas sin embargo no fue así. Continuamos caminando y esa cosa nos decía cosas raras. Se escuchaban unos sonidos macabros, horrendos, que no entendíamos qué decían. De repente, a nuestras espaldas, sentimos la presencia de alguien. Yo pensé que era mi esposa que nos estaba alcanzando. Y cuando volteamos mi pequeño hijo y yo, lo vimos. Sí, vimos a ese hombre que ya habíamos identificado, que andaba todo vestido de negro. Empezó a decirnos cosas horribles. De hecho, a mí me dijo que se iba a llevar a mi hijo, que le pertenecía, y que de una forma u otra se lo iba a llevar. Yo le dije que estaba mal, que estaba loco, que por qué me decía esas cosas, que era mi hijo y que yo lo iba a proteger a como pudiera. Él me dijo que mi hijo ya estaba marcado y que tenía que ser para él, que si no me había yo dado cuenta que él era un brujo muy poderoso, que podía destruirme en cuanto él quisiera, y que se iba a llevar a mi hijo pese a los intentos que yo realizara por defenderlo. Yo abracé a mi hijo, de hecho hasta lo cargué y le dije que estaba mal, que se largara, que le llamaría yo a la policía. Tratando de querer correr, buscar un botón de pánico, algo, no sé, pedir auxilio. Mas sin embargo mi cuerpo no me respondió. Mis piernas se entumecieron. No podía correr, no podía hacer nada. Mi hijo empezó a llorar y me decía que no lo soltara. Yo le dije que no. Y lo que más nos dio miedo fue que cuando estábamos viendo a ese señor, ese hombre, esa cosa, de sus manos emanaba fuego. No sé cómo le hacía, pero no se quemaba él. Él no se quemaba. Y el fuego emanaba de sus manos. Sus ojos de ese ser se tornaron rojos, rojos e incandescentes como el fuego. De verdad que sentimos bastante miedo, mucho miedo. Mi pequeño hijo lloraba y yo desesperado no sabía qué hacer. Yo esperaba que la gente se acercara a nosotros, que nos auxiliaran. Mas sin embargo no fue así. No sé cómo hice un último intento por correr y recuerdo que sí, empecé a correr con mi hijo en brazos. Pero yo recuerdo que iba corriendo a la salida y para mi mala suerte tropecé con una roca, caí y lo único que hice fue, ya estando en el suelo, tratar de proteger a mi hijo, quien se había golpeado su cabecita también. Lo abracé y esa cosa nos seguía, pero más no supe. Yo realmente me aferré a mi hijo y empecé a realizar unas oraciones que aprendí de chico, que mi madre me enseñó cuando era yo pequeño. Recuerdo que hice esas oraciones y me encomendé solamente a Dios y le dije que no quería perder a mi hijo, que no quería que nos pasara nada. Cerré los ojos y empecé a llorar junto con mi hijo. Fue un momento más tarde cuando escuché voces, muchas voces, entre ellas una muy conocida, que era la de mi esposa. Mi esposa que nos andaba buscando junto con otras gentes, pero te confieso que yo no entiendo qué fue lo que pasó, ni cómo fue, pero nos encontrábamos internados muy dentro del parque, una zona arbolada, oscura. Yo presentaba rasguños en mi cuerpo, en mi cara, como si un feroz animal
nos hubiera atacado. Mi pequeño hijo presentaba algunos moretones en su cuerpecito, pero estaba con vida. Realmente yo no entiendo cómo nos sucedió eso. Cuando llegó mi esposa y nos abrazó, me preguntó qué había pasado. Yo, sin saber qué responderle, le dije que no supe, que no sabía. Ella, llorando, nos gritaba que qué había pasado, abrazando a su hijo, muy espantada, muy exaltada. Mi hijo tenía su ropita desgarrada también. Mi esposa lloraba y la gente se preguntaba qué había pasado. La gente caucionó a mi esposa. Mi esposa me dijo que no entendía, que nosotros íbamos caminando hacia la salida del parque y que ella se había regresado por su bolsa que había olvidado, que por qué habíamos terminado en ese lugar, que qué me pasaba. Al verme mi esposa, como lo acabo de mencionar, ella se espantó y solamente la abracé y le dije, si te cuento no nos vas a creer, pero fue algo terrible. Fue cuando le conté todo lo que vivimos, mi pequeño hijo y yo, y de ese hombre, de ese ser, de ese brujo que vimos en el parque de Coyoacán, y cómo emanaba el fuego de sus manos. Mi esposa me dijo, estás mal, esas cosas no existen, estamos en la Ciudad de México, aquí no puede existir eso. Mas sin embargo, le dije, por eso no quería contarte, porque tenía miedo a que me tiraras de a loco, que no me creyeras. Una de las personas que estaba acompañando a mi esposa en nuestra búsqueda se acercó y junto con un señor ya grande de edad nos comentaron que ellos sí me creían, que porque no era la primera vez que ese brujo atacaba a la gente ahí en el parque, que ya se habían suscitado otras ocasiones más en que ese temible brujo ya había atacado más gente y que nosotros no fuimos la excepción. Y justamente así como nosotros lo habíamos contado, lo habíamos relatado, simple y sencillamente así era su forma de atacar de ese ser. Mi esposa y yo nos quedamos perplejos. No podíamos creer en la existencia de esos seres, justamente aquí en la Ciudad de México. Nosotros, como vivimos cerca de ese parque, en la colonia Molino del Rey, justamente aquí en Coyoacán, nos resultó imposible de creer de que ese tipo de seres oscuros, malos, maléficos, en pleno año 2023, se sigan viendo o apareciendo en un parque que es visitado por mucha gente, y que peor aún, que sigan haciendo daño esas cosas. Recuerdo que después de ese ataque que nos realizó ese brujo, ese temible brujo, yo me puse mal, me puse enfermo, al igual que mi hijo. Empezamos a decaer, nos sentíamos hambre, nos sentíamos pésimo, y realmente eso que vivimos en el parque no lo podíamos olvidar, porque fue hasta que acudimos con una persona que trabaja las ciencias ocultas, pero según esa persona trabaja la magia blanca, ya que habíamos acudido a médicos, a hospitales, y nadie nos sabía decir nada. Solamente nos decían que nos hacían falta vitaminas, que porque presentábamos mi hijo y yo desgastes físicos. Eso era todo. Nos daban vitaminas, pero nosotros nos sentíamos muy mal. Y hasta que esa persona que consultamos nos dijo que nos iba a hacer una serie de trabajos espirituales, que porque lamentablemente ese brujo había alcanzado a llevarse parte de su esencia, de su espíritu de mi hijo, que por eso se mostraba ido, y que tenía que curar a mi hijo inmediatamente de espanto, al igual que a mí, que porque de lo contrario no le íbamos a contar, y que diéramos gracias a Dios porque no logró concretar todo su trabajo, que de otra forma ese brujo, ese ser, me hubiera quitado la vida a mí, al igual que a mi hijo, que hubiera sido peor. Es de lo que se alimentan esos seres oscuros, nos dijo esa persona. Nos hizo una serie de rituales, conjuros, limpias, y solamente así empezamos a recuperarnos poco a poco. Pero te voy a contar algo que nos dejó realmente impactados. Cuando curó a mi hijo,
Lo puso en una tina con agua, con hierbas. Mi hijo se mostraba ido, se mostraba cabizbajo, triste, no podía sostenerse. Y estábamos mi esposa y yo con él ahí cuando esta persona les estaba realizando esa curación. Y no te voy a mentir, pero al momento de que esta persona dijo unas oraciones, por cierto, católicas, que bien las recuerdo, que según mi esposa me decía que era la oración de la Magnífica y una oración a la Santísima Trinidad, junto con otras oraciones católicas más que no recuerdo. Pero justamente cuando esta persona le estaba pidiendo a Dios por el regreso del alma y el espíritu de mi hijo, que al momento que dijo su nombre y esta persona gritó su nombre fuertemente, mi pequeño hijo dentro de esa tina con agua, con hierbas, dio un salto enorme. Brincó mi hijo y empezó a llorar. Cuando mi hijo empezó a llorar, nos alegramos porque él volteó a vernos y sabíamos que era él. Y ya tenía otro semblante. Empezó a llorar mi hijo y nos pidió a nosotros. Nosotros como sus padres lo abrazamos y esta persona nos dijo, ya lo tenemos de regreso, no se preocupen, todo va a estar bien. Lamentablemente esto no lo hemos podido contar ni a la propia familia casi. Son pocos de mi familia, amigos, vecinos, a los que les hemos contado esta situación que vivimos, ya que fue terrible, fue totalmente anormal, porque no entendimos qué nos pasó esa tarde-noche en el Parque Cantera de Coyoacán. Realmente nosotros siempre nos habíamos cuidado de la delincuencia, que nos fueran a robar, a hacernos daño. Pero nunca nos imaginamos que hubiéramos sido atacados por el brujo de Coyoacán. Y peor aún, que nos hiciera todo ese daño que nos provocó. Pero que hoy, gracias a Dios, lo recordamos. Mi pequeño hijo ya está más grandecito, pero no lo olvida. Y cuando lo recordamos, hasta lloramos ese terrible suceso. Créanme o no, esta fue mi historia que viví en el año 2023, en el mes de octubre, para ser exacto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.